Pastor, let's start. Vamos a empezar, hermanos, nuestro estudio de esta tarde. Chapter 18, Second Kings. Hoy vamos a estudiar segunda libro de Reyes, capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Lo voy a leer. Ah, Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Amén. Oh, Pastor, Yes. chapter 18, verse 1 to, it's a Oh, very sí, yeah, long story. yeah. It's a 30, long story. Okay, so it's till the 20, 30, 37, right? 37. Ok, voy a seguir leyendo, pastores. Me faltó. Dice, en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá, en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. No las habían escuchado ni puesto por obra. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsacés, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dice, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual, si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y le traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, no en este, no es este
aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joá, al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. El Rabsacer les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigas a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de sus dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Serfabaim, de Jena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaph, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. Amén. Amen. Nice meeting you again, everyone. Mucho gusto de verles nuevamente a través de este estudio, de este medio. Today is the story of Hezekiah, the king Hezekiah. Hoy es la historia del rey Ezequías. He is a very great king, and he was very much the gospel. Este era un rey, un gran rey y muy llegado al evangelio. So his understanding covenant was very much correct to the Bible and the law of Moses. Su entendimiento del evangelio y del pacto era muy correcto, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la ley de Moisés. So he saw a lot of miracles from God. Él pudo ser testigo de muchos milagros de parte de Dios. So he was one of the representative kings who did God's desire and God's covenant. Él es uno de los reyes representativos que podemos decir que se aferró al pacto de Dios y al deseo de Dios. God knows everything happening in among the mankind. Dios conoce todo lo que dentro del hombre, de la humanidad, pasa o sucede. So God gave the correct and the perfect answer to mankind. Por eso es que Dios dio la respuesta correcta y perfecta al ser humano. That this answer can resolve the reason of the fundamental problem. Y esta respuesta es la solución para la razón de los problemas fundamentales. So this is the answer to the fundamental reason. So
this answer can resolve all the problems. Y como es la respuesta para los problemas, esta respuesta puede resolver todos los problemas de la humanidad. Genesis chapter 3 is proving that the reason is the Satan. Génesis 3 nos da la prueba de que la razón de todos los problemas del ser humano fue el origen de Satanás. And also Genesis chapter 3 is talking about the answer that is killing the Satan. Por eso también en Génesis 3 podemos encontrar en ese capítulo la respuesta, que es aplastar la cabeza a la serpiente, a Satanás. So the answer is Genesis chapter 3, verse 15. Por eso la respuesta es Génesis 3:15. And Genesis chapter 3, verse 21, the sacrifice is the way to enjoy the fundamental promise, Genesis chapter 3, verse 15. Y Génesis 3:21 vemos la manera o el modo o el método de Dios para disfrutar de la respuesta, que es Génesis 3:15. So the people who were successful and the powerful in Old Testament days were the people who were doing the sacrifice, Genesis chapter 3, verse 21, in their life. Por eso las personas que vemos en el Antiguo Testamento, personas que tuvieron éxito, hablando desde la perspectiva de la Biblia, fueron personas que se aferraron al pacto de Génesis 3:15 y 3:21. Then King Hezekiah was same thing. He was the one who did this point, not anything else. Vemos aquí en la historia del rey Ezequías que él hizo este punto, él se aferró a esto, nada más que a esto. But he was very much professional or the perfect to enjoy Genesis chapter 3, verse 21. De hecho, podemos ver que este rey fue de alguna manera perfecto en cuanto a disfrutar del sacrificio de Génesis 3:21. This principle is the same thing to today. Este principio espiritual es el mismo a este día. So whatever happened, if we continue to confess the sacrifice, and then we have no choice to overcome the Satan's working. Por eso, no importa qué suceda, mientras nosotros nos aferremos a la confesión del pacto de Cristo, podemos destruir la obra de Satanás a través de su So whatever autoridad. the reason and whatever happened, it doesn't matter. But the matter is always one, to continue the giving sacrifice or not. Por eso la razón no importa, la razón del problema, lo que importa es el continuar aferrado a la solución, a la respuesta es el pacto. So that's why we confess and we give all the emphasis to the confessing Christ. Por eso es que siempre estamos haciendo énfasis en la confesión de la persona y la obra de Cristo. This is the main point of God's promise. Y este es el punto principal o central de las promesas de Dios. And this is the answer for all the problem of mankind. Y esta es la respuesta perfecta para todos los problemas, para resolver los problemas de la humanidad. The King Hezekiah is one of the witnesses about this point. Este rey Ezequías es un testigo de esta verdad. It's the same thing. So Moses, the same thing, and Abraham, and the King David, all the people, same thing. Igual lo vemos en Moisés, en la vida de Moisés, en la vida de Abraham, en la vida del rey David. Es lo So mismo. all the people who were successful and powerful were in all the Testament days were the witnesses of this point, sacrifice. Todos estos personajes que vemos en el Antiguo Testamento y que fueron personajes que tuvieron esa autoridad, son personajes que se aferraron a esto, hicieron al sacrificio, al derramamiento de sangre. So it is the same thing. It is the same thing in New Testament days, and not only that, even to the very day that Jesus' second coming. De hecho, podemos ver que en el Nuevo Testamento es lo mismo y no solamente
hasta el día de hoy, sino hasta el día en que Cristo vuelva y regrese. Es ese mismo principio espiritual. Chapter 18, verse 3 is talking about who King Hezekiah was. El versículo 3 del capítulo 18 nos dice, nos narra quién era este rey Ezequías. Dice, So, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. so verse 3 is talking about King Hezekiah was the same as the King David. Dice aquí que él fue un rey que fue igual a David, su padre. So he kept the law of Moses. Él guardó la ley de Moisés. And the verse 4 is talking about he broke down all the idols. Y también vemos en el versículo 4 que él fue el que quebró toda la idolatría o las imágenes. So at that time, almost of the high places of the mountain was used as a temple to give a sacrifice. En aquellos tiempos, los lugares altos en las montañas eran usados para ofrecer sacrificio, altares. But the temple was the only place to meet God in the world. Pero en la palabra, de acuerdo al principio de la palabra de Dios, solo en el templo era el lugar para encontrarse con Dios. The temple was in Jerusalem. So, but the people who were living in Israel, they were very busy, right, to live. So that's why they gave the sacrifice at the high places of the mountain instead of going to Jerusalem. Pero vemos que la gente de Israel, como sus ocupaciones, cualquier cosa que tenían razones, no iban al templo de Jerusalén a ofrecer el sacrificio como estaba establecido en la palabra de Dios, sino que ellos levantaban sus propios altares en lugares altos para ofrecer sacrificios. So almost of the kings who kept the law of Moses correctly didn't destroy the high mountains, the temple. Pero la mayoría de los reyes que no guardaron la ley de Moisés completamente, la ley, la palabra de Dios, no destruyeron estos lugares altos donde daban sacrificios. So almost of them are thinking that giving sacrifice at the high places is okay, but King Hezekiah was different. A los ojos de los reyes, el que la gente diera sacrificio, no en el templo y en otros lugares altos, estaba bien, pero no ante los ojos de Ezequías, del rey Ezequías. So, and then can you read the verse 4? Voy a leer el versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta este entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. And this is talking about very much important things. That is the bronze snake, which was made in the wilderness by Moses. Aquí habla de cosas muy importantes, inclusive vemos lo de la serpiente de bronce que fue hecha por Moisés en el desierto. At the time, the people of Israel were beaten by the snake. Vemos en esta historia que el pueblo de Israel era mordido por estas serpientes en el desierto. And so many Israeli people were dying because of bitten by the snake. So at that time, God said to Moses, make bronze snake. And anyone who saw the bronze snake would be healed. Y todas estas personas que morían del pueblo de Israel, que eran mordidas por la serpiente. Por eso Dios le da la ordenanza a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce y todo aquel que mirara a la serpiente de bronce sería sano. So many people saw the bronze snake and saved. Y por eso muchos voltearon a ver a la serpiente de bronce y fueron salvos, fueron sanos. So it was a very significant evidences for the Israel people. That's why they have been worshiping the snake as the way to be healed so far. De hecho, eso fue un evento muy significativo dentro del pueblo de Israel,
Por eso, inclusive, convirtieron esa estatua de esa serpiente de bronce en un ídolo y le rendían adoración a ese ídolo porque pensaban que era a través de eso que podían ser sanos. But even though the kings who lived in by the law of Moses correctly uh, allowed to worship the snake, but King Hezekiah was different. Aún algunos reyes que de alguna manera trataron de guardar la ley de Moisés permitieron la adoración de la serpiente de bronce, pero no el rey Ezequías. Él no lo permitió. So he broke the bronze snake, saying, "It is just bronze." Y él quebró la serpiente de bronce, diciendo es solo metal, es solo bronce. So can you read verse 5? Voy a leer el versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. And verse 6 too. Voy a leer el versículo 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. So verse 7 was spoken there. God was with him, so he was successful, whatever he did. Y vemos en el versículo 7, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. So he began not to serve Assyria. And also verse 8 is talking about he broke the Philistine and he took the land which was lost before. Y continuamos viendo que él dice que él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y también hirió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, a las tierras que habían sido tomadas. So like this, King Hezekiah was blessed very much, and God was with him, and his doing was successful. Y por eso vemos al rey Ezequías, un rey que Dios estaba con él, y la vida de Ezequías fue una vida prosperada. But one day, verse 13 is talking about the king Assyria invaded into the Judea. Vemos en el versículo 13, dice, a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Yeah, can you read verse 13? I already did, Pastor. Okay. You- Yeah, so Judea has no choice to be defeated by the king Assyria because Assyria is a very big country. De hecho, la ciudad de Judá no tuvo más remedio que ser vencido por el rey de Asiria, puesto que el rey de Asiria era un país o una ciudad muy, muy grande, mucho más grande que Judá. So verse 14 is talking about the king Hezekiah said, the king Assyria, I'm sorry, I will give you everything what you wanted me to give you, so please go back. Y en el versículo 14 vemos como el rey de Judá, Ezequías, le dice al rey de Asiria, disculpa, yo he pecado, apártate, te daré todo lo que me impongas y haré todo lo que me impongas y que se fuera, que se retirara. So verse 15 is talking about King Hezekiah gave the silver and gold even from the temple, not only from the palace, from himself. De hecho, vemos en el versículo 15 que también este rey Ezequías le da la plata, no solamente del templo, sino también de él mismo, de la casa real. So maybe it was a very emergent situation, and even though he was King Hezekiah was very strong in confessing the covenant, but still he was mankind who is flesh. That's why he has no choice to have a weak point too. Y podemos ver aquí un punto muy importante, a pesar de que Ezequías era un hombre fuerte por ser una persona que lo hemos prosperado y que confesaba el pacto en su vida, podemos ver cómo también aún sigue siendo esa carne que es un hombre común y que tiene ese problema y esa situación que no tiene otra opción más que hacer lo que hizo.
So verse 16 is talking about he gave the gold from even the temple. Y por eso vemos en el versículo 16 que inclusive quitó el oro y dio el oro de las puertas del templo. But the story from verse 17, even though he gave everything what King Assyria asked him, commanded him to give, but he didn't go back. Y vemos desde el versículo 17 en adelante esta historia, que a pesar de que el rey Ezequías le dio todo lo que demandó el rey no se retiró, el rey se quedó en estas tierras de Judá. So King Assyria sent his commanders to destroy the Jerusalem. It is talking from verse 17. Y a partir del versículo 17 vemos cómo el rey de Asiria envía a sus mensajeros para la destrucción de Jerusalén. So, and by the commanders of King Assyria, the God, the Jehovah God was disgraced very much. Y a través de esto que hicieron los comandantes del rey de Asiria, podemos ver que el templo recibió mucho daño, And o also, el pueblo de Dios recibió mucho daño. and also the command of King Assyria gave the letter to the King Hezekiah. So King Hezekiah could read that. Y también entregaron una carta al rey Ezequías, estos mensajeros, estos comandantes, para que el rey Ezequías la leyera. So there was a lot of things talking about badly about the God and God's authority. De hecho, en esta carta podemos leer que hablaban de manera muy indigna del nombre del Señor, del nombre de Jehová, en esta carta que hacen que lea el rey Ezequías. So chapter 19, verse 1 is talking about that. Can you read there? Vamos a leer en el capítulo 19, versículo 1, dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. And Es verse el, 2. es en el capítulo 19, versículo 1, voy a leer el versículo 2. Y envió a Eliaquín mayordomo, a Sebna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Until verse 7, please. Ok, vamos a leer hasta el versículo 7, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es de angustia y de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió, así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada. So at the time, the prophet was Isaiah. So it was a very big blessing for the King Hezekiah. The prophet of that age was Isaiah. Pero en aquella era el profeta de Dios era Isaías y a través del profeta Isaías era una gran bendición para el rey Ezequías. So verse 6 is talking about don't worry about and don't afraid of the letters come from the King Assyria. Por eso en el versículo 6 leemos que dice, no diréis, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, nada And de lo que has leído. because verse 7 says, I will take him to his country back and I will kill him there.
Porque en el versículo 7 dice, y aquí yo pondré yo un espíritu y oirá el rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga espada. So it was the purpose given to King Hezekiah, but actually it was the promise given to the King Hezekiah. De hecho, fue una profecía que le fue dada al rey Ezequías y más que nada fue una promesa de parte de Dios que le fue dada al rey Ezequías. So that's why when we have faced a big problem to receive God's words as His prophets, as His prophecy, is very important. Por eso cuando nosotros enfrentamos un grave problema, el recibir la palabra de Dios proféticamente es muy importante para nosotros. So especially all the time. Eh? See, in all ordinary days, we should try to receive words from our Sunday worship or for the Bible study and by the reading the Bible, and even when we pray. But when we have a big problem, and then it is the special time we try to receive the words of God to resolve the problem through and by the word. De hecho, no solamente cuando estamos enfrentando problemas difíciles es cuando nos tenemos que aferrar a la palabra profética de Dios, sino en todo momento, a través del mensaje del domingo, del púlpito, a través del mensaje que recibimos en los estudios bíblicos, de los tiempos de lectura, de nuestros tiempos de oración, siempre debemos de estar aferrados a la palabra de Dios, que son las promesas de Dios. So finally, King Hezekiah came into the temple and began to pray. That is verse 14. Read Y en that. el versículo 14 podemos leer, dice lo siguiente, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová y King, oró. Hez- King Hezekiah began to pray by spreading the letter out before the Lord. El rey Ezequías comenzó a orar a través de poner delante de Dios, delante de Jehová, estas cartas que había recibido de los mensajeros. So can you read until verse 19? Vamos a leer del 15 en adelante hasta el 19. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de manos de los hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. When King Hezekiah finished the prayer, uh, the prophet Isaiah sent a person to say, verse 20. Y después de que el rey hubo orado, el profeta Isaías y envió vamos a leer el versículo 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. And the prophet Isaiah said from the verse 21, the main point is the 27 and 28. So can you read 27 and Sí. 28? A partir del versículo 21 hasta el 27 y 28 es el mensaje del profeta Isaías, pero vamos a leer 27 y 28, que es se podría decir el punto central del mensaje. 27 and 28, right, Pastor? Yeah, 27, 28. Vamos a leer 27 y 28. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. So, and the next verse 29 and 34 is actually the conclusion of the prophecy given through the Isaiah.
Vemos en el versículo 29 y en el versículo 34 la conclusión de la profecía dada por Isaías. You want me to read it? Read them? Yes. Vamos a leer el 29 y el 34. Dice, y esto te daré por señal, oh Ezequías, este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis del fruto de ellas. Ahora el 34, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. 34. Yeah, 34, Pastor. So verse 29 is spoken to the Israel people. I will let all of you eat. You will not stubborn. You will not be stubborn because it was not possible to farm because of the war between Assyria and Judea. Vemos en el versículo 29 cómo Dios promete que ellos van a comer, que no van a tener necesidad, porque recordemos que por la situación de la guerra era imposible hacer cultivar, pero Dios promete que no van a pasar hambre ni necesidad. So God's promise is I will provide you to eat, so don't worry about that. Entonces, lo que Dios está prometiendo es yo te proveeré para que comas, no te preocupes de esto. And verse 31 is talking about the Jerusalem and the Zion, the mountain Zion will be saved. There is Y the vemos meaning. en el versículo 31 que dice, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. So God's desire will make this. Es el celo del Señor, el deseo del Señor. And also verse 32 is talking about the king Assyria, even though he is much more powerful than you, he will not do anything to you. Y también vemos en el versículo 32 lo que dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. And the verse 33, he has no choice to be back by the road, by the way he have been here. Y por eso el versículo 33 dice, y por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Verse 34 is a very amazing verse. So I will protect this Jerusalem for me and my servant David. Y dice el versículo 34, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. So in this verse, we can understand how David, the King David, was in the eyes of God. Aquí en este versículo nos dice qué tan importante era ante los ojos de Dios el rey David. And the one more reason God appointed David like this was that the Jesus Christ will come as the descendants of Abraham and David. Por eso también vemos por qué Dios apunta de esta manera a David, porque el Mesías, el Cristo, Jesús, vendría de Abraham y de David. So verse 35 to 37 is the conclusion of this story. Y el versículo del 35 al 37 es la conclusión de la historia. So you want me to read it, Pastor? Yes. Yeah. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. 35 is talking about at the very night, which means the night King Hezekiah was praying to God at the temple.
En el versículo 35 dice, aconteció que aquella misma noche, ¿qué significa esto? Es la noche, es el día en cuando el rey Ezequías estaba orando, oró a Dios. At the very night, God killed all the soldiers of Assyria, 185,000. Vemos que en aquella misma noche Dios mató a los soldados de Asiria, 185,000 soldados. And also the king Assyria Sanherib came back to his place. But when he was worshiping his God, his two sons killed him. Y vemos como el rey Sennacherib, cuando regresa a Siria y él va a adorar al templo a su Dios, allí dos de sus hijos, sus dos hijos, lo asesinan, lo matan a espada. The two people who killed the king of Assyria, Adrammelech and Saraser, is his two sons. Vemos que Adramelech y Saracer son los hijos del rey de Asiria. So when 185,000 soldiers were killed, the king was excluded. De hecho, cuando estos 185,000 personas fueron muertas, el rey fue, ahí no murió el rey de Asiria. But at this time, he was excluded. But when he was worshiping his God, he was killed. It's a very Pero meaningful. vemos que en esa matanza de los 185,000, el rey de Asiria fue de alguna manera excluido de esa matanza, pero cuando él estaba adorando a sus dioses, fue cuando fue muerto. So finally speaking, all the people were invaded into the Judea to destroy the king Hezekiah were killed. There's no Lo one who decimos, was saved. si lo decimos de una manera más específica, todas las personas, todos esos soldados y los que fueron a tratar de tomar la ciudad de Judá, el pueblo de Dios, fueron muertos. So this is the story of King Hezekiah, and this is a very important and famous story in the Bible. Esta historia es la historia del rey Ezequías, es una historia muy importante y muy en la Biblia. So through his story, and there is a very important message God wanted to teach us. Y a través de esta historia hay un importante mensaje que Dios nos quiere enseñar. If we see verse 12 of chapter 18, it is talking about the reason why the North Israel was failed. Y vemos en el versículo 12 del capítulo 18, vamos a ver por qué el norte de Israel falló. Chapter 18, verse 12. Can you read it? Voy a leer el versículo 12, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. No las habían escuchado ni puesto por obra. So not keeping the law of Moses was the reason the North Israel were destructed by the Assyrians. No, el norte de Israel fue destruido precisamente por lo que dice ahí. La razón fue que no guardaron la ley de Moisés. So, but King Hezekiah was the one who restored the covenant sacrifice. Y vemos que el rey Ezequías fue aquel personaje que restauró el pacto, el sacrificio. So God killed his enemy. Not even one was saved. Y Dios vemos como Dios lo protege y mata a su enemigo y ni uno fue salvo de los enemigos del rey. So we need to understand what God wanted to teach us through this story. Entonces tenemos que llegar al entendimiento de qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta historia. So let's do the conclusion. Vamos a hacer la conclusión del día de hoy. So the first conclusion we can share is that if we restore the covenant, we're going to be successful in our life. La primera conclusión es, si restauramos el pacto en nuestra vida,
tendremos una vida de prosperada por el pacto. So as I said with you in introductions, this answer is the answer to resolve the reason of all the fundamental problems. ¿Por qué? Porque el pacto es la respuesta para resolver la razón de los problemas fundamentales del ser humano. So reason is Satan, right? We should open this eye. If having this eye is very important and fundamental. Por eso tener los ojos espirituales para ver esta razón tan importante de que el pacto es la respuesta para resolver los problemas, porque entendemos que la razón es Satanás, es el enemigo. So if I say my experience, even I was hearing a lot of messages concerning this point, my eye was not open. But one day, God gave me an opportunity or his time schedule to see this point. De hecho, personalmente les puedo decir que yo estuve en una situación en donde, a pesar de escuchar este mensaje acerca de la respuesta absoluta de Dios y perfecta de Dios, yo no tenía los ojos espirituales abiertos para poder verlos, pero un día en el tiempo de Dios pude abrir los ojos y ver esta respuesta en mi vida. So I am recommending you is that hearing message continuously and pray continuously. Por eso mi recomendación es escucha los mensajes continuamente y ora continuamente. Opening this eye is very much fundamental. Por eso abrir los ojos de esta manera, espiritualmente hablando, es fundamental. So the reason when we restore the covenant, our life will be successful is that when we restore the covenant, Satan has no choice to be broken in our life. Porque cuando digo que restaurar el pacto es la manera perfecta para tener una vida prosperada, porque cuando nosotros restauramos el pacto, la obra de Satanás es quebrantada en nuestra vida de manera perfecta. So we should focus. We should make our life to focus on restoring God's covenant, the answer. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos en restaurar el pacto de Dios en nuestra vida, la respuesta de Dios a nuestra vida. And one more conclusion we can think through this story is even though we have a lot of weak points because we are mankind and the flesh, but it doesn't matter for receiving God's answer. Y el otro punto que podemos ver como conclusión es, aunque somos débiles y tenemos puntos muy débiles como seres humanos, eso no impide que podamos recibir la respuesta de parte de Dios. So if we don't have any weak point, and then it is good, right? It's a very big blessing. But the King Hezekiah was the same thing. De hecho, si no tuviéramos ninguna debilidad, sería lo mejor y sería bueno. Pero vemos en el testimonio del rey Ezequías, tenía ese problema también. He took gold from even the temple and gave it to the king Assyria. So how the temple was, right? It's a very important. It's everything for the people of God, and even the king Hezekiah himself. But he took the gold from the temple and gave it to the king Assyria. Pensemos en lo que hizo el rey Ezequías, que tomó el oro del templo y las pertenencias del templo y las entregó al rey de Asiria. Cuán importante era el templo para ellos, pero aún así el rey Ezequías cayó en hacer eso, su debilidad. But it was not the matter to the eyes of God to give answer to King Hezekiah. Pero a pesar de esto, a Dios, delante de Dios, no fue impedimento para que Dios le respaldara con la respuesta al rey Ezequías. So what we should focus on and we should pay attention to
is not our sinning or weak point, but the restoring and holding on to the covenant. Por eso nuestro enfoque no debe de estar en nuestros puntos débiles, en nuestras debilidades o en que caímos en esto o en lo otro. Debe de estar en restaurar el pacto en nuestra vida, la solución de Dios. Even even fixing our the weak point and our sinning is restoring the covenant. Aún para poder restaurar y arreglar esos puntos débiles en nuestra vida y aún las situaciones que tenemos con el pecado aún en nuestra vida, es la respuesta para resolver esto, está en el pacto. So even when the king Hezekiah was serving the king Assyria in that way, even though that the king Assyria was not back to his place. Porque vemos que a pesar de el rey Ezequías que le dio todo lo que pidió el rey de Asiria, aún el rey de Asiria no volvió a su tierra, no los dejó a Judá. Because King Assyria's invading into the Judea was God's plan. It was the plan to bless the king Hezekiah. Porque vemos que a través de la invasión del rey de Asiria a Judá, y era un plan, aún Dios tenía ese plan para bendecir al rey Ezequías a través de esto. So even King Hezekiah gave everything that King Assyria asked him, but King Assyria was not satisfied because it was the plan to kill the King Assyria to bless the King Hezekiah. Porque podemos ver que detrás de lo que sucedió, que a pesar de que el rey Ezequías dio todo lo que pidió el rey de Asiria y este no regresó, vemos que el plan de Dios era precisamente que esto sucediera. ¿Para qué? Para dar muerte al rey de Asiria y así bendecir al rey de Ezequías. Sometimes we can face this kind of a situation, right? Even though we didn't do anything wrong, and even though we pray a lot, even though we are holding on to covenant very much, but the problem never go away. So, but when we continue, right? When we continue to confess the covenant and hold on to covenant, and to do the spiritual warfare against the Satan, and then one day, God opened all the doors of his answer and resolved everything that break the Satan. Por eso nosotros mismos el día de hoy podemos estar orando, podemos estar confesando a Cristo, podemos estar haciendo todo correctamente, pero tenemos problemas y los problemas no se van a veces, pareciera ser que no se van los problemas. Bueno, no importa, lo que tenemos que seguir es aferrándonos a confesar el pacto, aferrándonos a restaurar el pacto en nuestra vida y el tiempo de venir para que tengamos la victoria sobre esa situación, sobre ese problema. So anyway, continue to restore the covenant, holding on to covenant and confessing covenant. So, Por eso tenemos que restaurar el pacto, confesar el pacto y aferrarnos al pacto. and then God will do everything. So because this covenant was the answer given by God himself. Y si nosotros somos de esta manera haciendo esto, Dios hará como ha prometido en su pacto, porque este pacto es la respuesta de Dios al hombre. Okay, and the next conclusion is that God is a spirit, and also the problem is a spiritual, and we are same thing, the spiritual being. Podemos ver una conclusión, la tercera conclusión, Dios es espíritu. Los problemas tienen un trasfondo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres espirituales. So there is no answer except restoring the covenant. Por eso es que la respuesta perfecta, no hay otra respuesta que no sea restaurar el pacto, que es una respuesta espiritual. Because everything is a spirit. God is a spirit, and the problem is a spirit, and the people of God, we are the spirit. ¿Por qué? Porque vemos Dios es espíritu, nosotros somos espirituales y los problemas que enfrentamos tienen un trasfondo espiritual. So through the story of King Hezekiah today, God's message is be like King Hezekiah.
A través de la historia del rey Ezequías, hoy Dios nos dice, sé como el rey Ezequías. And then I will bless you as I blessed King Hezekiah. Y yo te bendeciré, así como he bendecido con esa respuesta al rey Ezequías. And then the point explained through this story was that King Hezekiah was the man of the covenant. En otras palabras, podemos llegar a la conclusión que el rey Ezequías era el hombre del pacto. Maybe he did a lot of things, which is a very faithful and very good in the eyes of God. But the main the main thing he did was holding on to cup. Quizá este rey Ezequías hizo muchas cosas muy buenas y muchas cosas en fe que delante de los ojos de Dios fueron aceptables, pero lo más importante que este rey hizo fue, delante de Dios, fue guardar el pacto, guardar la ley de Moisés, So, el pacto, sacrificio. so if we try to restore the covenant, and God will open the door of the world evangelism before us. Por eso, si nosotros nos aferramos al pacto, Dios abrirá las puertas del evangelismo, de la evangelización del mundo delante de nosotros. So if we become men of the world evangelism in Christ, we can live our life the same as the Apostle Paul, the same as the Moses, and what it means we can make a masterpiece in our life. Si nosotros vivimos aferrados al pacto, podremos ser como Moisés, como Pablo, personajes que Dios va a utilizar para la evangelización del mundo y hacer de nuestras vidas una obra maestra en las manos de Dios. But everything over our life becoming the masterpiece depends on the covenant. Y todo nuestra vida para llegar a ser esa obra maestra en las manos de Dios depende simplemente de algo, de una cosa, de restaurar el pacto, del pacto de Dios. So may God bless all of us to open these spiritual eyes to understand what the covenant is for our life and be the man of the world evangelism. Por eso que el Señor nos bendiga para poder ser esos hombres y mujeres que abramos nuestros ojos para entender el pacto de Dios y disfrutar del pacto de Dios y ser los hombres de la evangelización del mundo y mujeres. And also may God bless all of us be the perfect witness to the end of South America. Y que Dios nos bendiga para ser esos perfectos testigos de Él para hasta el fin de Latinoamérica. Thank you. Thank you very much, Gracias a todos. everyone. Muy buenas noches, muy buenas tardes y que el Let's Señor les pray. bendiga. Vamos a orar. Father God, thank you very much for your being with us and opening our spiritual eyes to understand your message. Padre Santo, gracias por estar con nosotros y gracias por abrir nuestros ojos espirituales para entender tu mensaje. Bless all of us to be the same man of the covenant as the King Hezekiah. Bendícenos a cada uno de nosotros para ser ese hombre del pacto como lo fue el rey Ezequías. Father God, we really wanted to open our spiritual eyes to understand what your gospel is and what your desire is. Padre Dios, de verdad queremos abrir nuestros ojos espirituales para entender tu pacto y para entender tu deseo. And also we want to be the perfect witness to the end of South America. Y queremos ser esos perfectos testigos para ir hasta lo último de Latinoamérica. And open a lot of doors of evangelism around us and also finding out disciples. Y abre las puertas del evangelismo alrededor nuestro y también atrae a los discípulos a nosotros. And also we give thanks for letting us and allowing us to understand your gospel and coming into your gospel. Te damos gracias por permitirnos abrir nuestros ojos al evangelio y entender tu evangelio. We give all the glory to you. Te damos toda la gloria a ti. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús oro. Amen. Amén.